Bueno, pues ahora nos encontramos con Floretta Mayerson. Ella es cofundadora y CEO de Violeta, una plataforma digital con un motivo súper chido, súper interesante que ahora nos va ella a explicar. Floretta, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hola Carlos, buenas tardes, gracias por tenerme aquí contigo. Oye, Floretta, platícanos, ¿qué es esta plataforma Violeta? Bueno, en una oración, Violeta es un chatbot que te ayuda a identificar tus relaciones violentas. Un chatbot es un asistente virtual y con Violeta puedes platicar de una forma discreta porque es una conversación escrita, personal, íntima, sobre relaciones tóxicas, tipos de violencia, modalidades, micromachismos, todas estas cosas que tenemos normalizadas en nuestro día a día que esconden mucha violencia. Con Violeta las puedes platicar y no hay un humano del otro lado que te está contestando, sino que son respuestas automatizadas, entonces por esa parte pues tienes la seguridad de que nadie juzga tus respuestas, ¿no? ¿Cómo desarrollaron esto? ¿De dónde sale la idea y por qué crear esta plataforma? Bueno, la idea nace hace un poquito más de un año y medio, más o menos, cuando yo al regresar de estudiar fuera, que estuve muchos años fuera de México, me di cuenta que la constante en las conversaciones de mi alrededor eran violencia y que la gente no lo podía nombrar como tal. Las conversaciones en México. Sí. Y una vez que empiezas a identificar cuáles son estos rasgos de la violencia, que no solo se ven con golpes o con chantajes como muy aparentes, sino que hay cosas invisibles que tenemos normalizada, entonces podemos empezar a identificar qué sí es violencia, cómo se siente y cómo se ve. Comenzamos yendo a escuelas a hacer preguntas abiertas, ¿no? Donde los alumnos ponían papelitos en canastas y las canastas se llenaban de estas preguntas. Que ahí fue cuando entendimos que existía una gran necesidad por información, o sea, al final por hablar de estos temas que pues vienen con un estigma muy fuerte, ¿no? Y fue así como con una de mis socias en el proyecto hasta el día de hoy decidimos juntar esta parte como social y automatizar todas las respuestas a esas preguntas. Y ella es programadora, se llama Sasha. Ahorita somos un equipo de 4 y empezamos a automatizar todo, a programar las respuestas y así es como nace el chatbot. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación política. En marzo comienza el confinamiento y por primera vez en la historia, podría atreverme a decir, se pone el foco sobre la violencia, ¿no? Hasta se le llama la pandemia sombra. Y ahí entendimos que justamente los temas que estábamos automatizando son temas que su omisión causa ambientes muy, muy, muy violentos. Entonces, cuando dejamos de hablar de esto, en automático no vemos la violencia o hasta la perpetramos o la creamos. Entonces iban completamente de la mano y decidimos enfocarlo a violencia. Y así fue como nace Violeta como tal. Entramos a 2 concursos, al de Ponte la Verde y al de Alibaba. En los 2 llegamos a la final. Gracias a eso recibimos el capital semilla para poder iniciar el proyecto. Y pues ya lanzamos. Ahora sí que Violeta está disponible para que todo mundo platique con ella, se sienta identificado o no, o que pueda reconocer algunas cosas. Y lo padre es que si necesitas ayuda profesional, Violeta te conecta con la red de psicólogos expertos de Fundación Origen, que son también ellos con quienes creamos todo el contenido y validamos las líneas de acción de Violeta. Ahora vamos por partes. ¿Cuándo lo lanzaron? Lanzamos el 25 de noviembre de este año. Penitas. Sí, aprovechando el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Tomamos este día para dar una herramienta y poner una herramienta de prevención, que eso creo que hace mucha falta, ¿no?, en el mundo. Y bueno, todo este tema del desarrollo pues implica todo un tema de datos, de inteligencia artificial y demás. ¿Cómo fue ese trabajo primero? O sea, ¿se basaron en estas respuestas que tuvieron o cómo? Porque digo, ahorita a entrar al usuario, pero me interesa mucho este tema del desarrollo. O sea, ¿cómo vas recabando toda esa información que al fin y al cabo se convierte en respuestas y demás? ¿Cómo fue esa labor, ese trabajo? Claro, fue el tema como más laborioso, más importante de toda la creación, ¿no?
Por una parte, lo que he aprendido, yo no soy experta en programación, es Sasha, mi socia, la cofundadora, pero lo que he aprendido de la mano con ella es que no existe hoy un chatbot con un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, si escuchan eso, es mentira. Hoy es muy cerrado, o sea, esa campus es como muy cerrado y muy programado todo. Entonces, eso nos da un reto enorme en el que tenemos que hacer un árbol de respuestas gigantesco. En un primer nivel sí nos enfocamos en las primeras como 200 preguntas que teníamos y con base a esas fuimos respondiendo y entonces con los psicólogos decíamos, por ejemplo, relaciones codependientes, cómo se puede manifestar tal, y entonces de ahí sale un árbol nuevo de conversación. Y así ir desglosando como tema por tema o palabra clave por palabra clave los indicadores muy específicos que psicólogos ya tienen. Ese es el tema, que la información está allá afuera, nada más no está en una forma digerible para los seres normales, comunes y corrientes, ¿no? O sea, si no eres un psicólogo con maestría o especialización en perspectiva de género o en violencia, entonces probablemente no entiendas la terminología. Lo que hicimos fue justo desmenuzarlo a un nivel conversacional y de ahí sacar todas las otras ramas para el chatbot. Uh-huh. Ahorita en Violeta hay una sección que es a campo abierto que se llama Violeta sin filtro, que es en donde tú le puedes preguntar lo que quieras a Violeta y nuestro compromiso es que en 48 horas tienes la respuesta validada por un profesional. Esa es la parte que sigue teniendo como esta mano humana dentro del chatbot, porque gracias a esas preguntas, como bien dices, vamos a poder entrenar un algoritmo que luego sea como más inteligente, por así decirlo, y que las respuestas estén mucho más automatizadas. Hoy todavía estamos haciendo la talacha de pregunta por pregunta, la sacamos, la contestamos y la regresamos. Pero sí quiero decir que son anónimas. O sea, yo no puedo ver nadie que esté programando Violeta ni adentro ni afuera. Nadie puede ver quién la preguntó. Digo, este tema es súper interesante. ¿Por qué se te ocurrió hacer esto como en esta forma de como si fuera una amiga con la que estás platicando, en este rollo informal y no este tema de ir con el psiquiatra y que acá el experto hable del tema? Creo que por muchas razones. O sea, justo empezando que cuando estás con un amigo o con una amiga, es cuando tienes esta comodidad real de compartir tu vida, ¿no? Y de entender lo que te está pasando y abrirte. Al final no puedes exigirle a nadie que vaya a terapia o con ayuda profesional si no identifica las cosas que están mal en su vida. También creo que es un tema que está muy estigmatizado y que se cree que la única respuesta al tema es salte de tu casa, vete a un refugio o ve con un psicólogo. Y en realidad es un tema que nos incumbe a todos. O sea, hay micro pautas de violencia todo el tiempo que si las empiezas a evidenciar en tus círculos más cercanos, como dices, a través de los amigos, de las relaciones más personales, del trabajo, de la escuela, podemos empezar a crear ambientes más seguros. Y justo ese es como el propósito de Violeta, que te dé esta tranquilidad de después de hablar con un amigo que dices, ay, qué rico, gracias por escucharme, ¿no? Pero con la información de un profesional, como esta mezcla entre los dos componentes, el íntimo y el profesional. A eso agregándole que ahorita en el confinamiento muchísima gente no podía salir, no podía pedir ayuda telefónica ni siquiera porque se vuelve peligroso. Y el celular es un espacio muy privado, en donde tú puedes chatear, mandar mensajes, borrar la conversación, hacerlo como a tu gusto. Y bueno, aquí hay otro tema también, esto de la normalización de la violencia que te diste cuenta. ¿Cómo fue esto de descubrirlo? O sea, ¿por qué no lo veías antes y lo viste después? ¿Cómo es este tema? Evidentemente estamos rodeados de una violencia de género que nadie ve o que nadie quiere ver en todos los niveles, en las familias, en el gobierno, en las escuelas y demás, pero ¿cómo fue ese momento en el que tú descubriste que existía eso y que además había un área de oportunidad para ayudar a las demás personas? Híjole, creo que cuando estás y creces adentro del sistema es muy difícil verlo, ¿no? Y entenderlo y criticarlo. Cuando me salgo, pues, de lo que tenía conocido y empiezo a verlo desde afuera, empiezo a ver muchas cosas que me hacen ruido, pero todavía no las puedo identificar como tal violencia. Y creo que es a través de diferentes experiencias de la vida que sí, como dices, como mujer eres mucho más vulnerable en este sistema, en las que me fui como topando con pared o topando con momentos muy incómodos
muy fuertes, como bastante violentos, que hoy les puedo llamar como tal. Y pues así empezar a reconocerlos. Obviamente fue de la mano de una red de apoyo y de psicólogos y ayuda profesional. Y justo me doy cuenta que no solo me pasa a mí cuando regreso a ese sistema, pero ahora sí lo puedo identificar porque ya sé que se llama violencia tal, o sea, ya sea la modalidad o el tipo, ¿no? Violencia institucional, como decías, del gobierno, o violencia familiar en la casa. Pasa en todos los niveles, en todos los ejes, vertical y horizontal, y no para todos es igual, o sea, eso es importante mencionarlo. O sea, al final yo tengo una situación de privilegio y dentro de esa situación de privilegio, de todas formas, vivimos una violencia terrible. Entonces, un poquito empezar a deconstruir lo que creemos y lo que damos por hecho para poder ver, y como siempre decimos en Violeta, ponernos estos lentes de ultravioleta, ahora sí, para poder identificar todo eso que no se siente bien, porque cuando no se siente bien probablemente esconde algún tipo de violencia. ¿Cómo fue el match de que, bueno, tú ya querías hacer algo y irte hacia el lado de la tecnología para hacer esto? ¿Dónde surgió esa idea y ese match con tu socia? Creo que las dos tenemos muy claro que la forma de hacer que algo se vuelva exponencial es a través de la tecnología. Las dos tenemos, y las cuatro, creo que las cuatro que sociofundadoras de Violeta, tenemos esta parte como de entrega social. Nos gusta mucho estar en el campo y en constantes actividades que mejoran nuestro entorno, pero sí cuando empezamos Violeta teníamos muy claro que es una solución escalable. Eso es algo que podemos replicar en todo el mundo, es algo que podemos llevar el modelo a cualquier país hispanohablante con lo que ya tenemos, pero sería mucho más como exponencial si consigues un aliado local y entonces la ayuda la rediriges a ese aliado local, o en la población latina de Estados Unidos, o después en otro paso traducirlo a otro idioma, lenguas indígenas, como esto es, ya que está el esqueleto, lo podemos mover a donde queramos para ayudar a N cantidad de personas. Para acceder a esta plataforma, ¿es mediante una aplicación, una página web? Hoy es mediante nuestra página web y nuestras redes, que es holasoyvioleta.com, o en Instagram Hola Soy Violeta, igual en Facebook Hola Soy Violeta o Violeta Chatbot, así nos encuentran muy fácil. Y ahí encuentran el link para platicar con Violeta y te abre directo su conversación. En una segunda fase vamos a lanzar un WhatsApp. El problema con los chatbots en WhatsApp, y lo decimos de una vez antes de que la gente se haga como expectativas muy altas, volvemos al mismo tema de las limitaciones tecnológicas. En WhatsApp los chatbots son muy informativos, entonces no puedes tener esta conversación como tan íntima y personal, simplemente recibir información que es de gran utilidad y en muchos casos es lo único que necesitamos, información, pero no es el Violeta con el que puedes interactuar hoy, ¿no? Y en un tercer paso, que ya no tarda en salir la actualización, vamos a salir en Instagram también, que entendemos que pues al final toda mi generación y las generaciones de abajo ya ni siquiera tienen Facebook. Entonces queremos hablarles también a través de sus redes, de Instagram y TikTok, si se puede después, y estar como en constante movimiento. Entendemos que no es el enfoque, el medio, sino como el core, lo que estamos haciendo, la causa. Y eso es importante porque estás en donde está la conversación, ¿no? O sea, si mandas a la gente a una página web, pues bueno, estás sacando un poquito de donde está hoy la interacción y la conversación. Exacto, totalmente. Cuando... Sí. Adelante. Perdón. Adelante, no, que también es importante que estamos donde está la conversación y hablamos ese mismo idioma. Claro. Creo que no, a nosotras, por lo menos cuando teníamos 18, 17 años, en la escuela, en los movimientos juveniles, en las organizaciones a las que pertenecíamos, nadie nos habló de estos temas de frente y con los idiomas que queríamos, o sea, con el lenguaje que queríamos escuchar. Y justo por ahí ve el otro tema. Son temas que a pesar de todo el avance que ha habido y demás, siguen sin tratarse de manera directa, ¿verdad? O sea, son temas que, digo, a lo mejor uno de repente como machín o como desde la otra ideología no se da cuenta, pero son temas que no se tratan derecho, son temas que se les da la vuelta, ¿no? Sí, y sobre todo en sociedades latinas,
en donde tenemos como este concepto de la familia tradicional súper arraigado en sociedades cristianas, judio-cristianas conservadoras, que al final, pues el no hablar, como decía, crea ambientes muy violentos y también te da mucho control sobre las personas que tienes, ¿no? O sea, si no hay información, o sea, si tú tienes la información y no la compartes, tú tienes el control. Entonces, como dices, han avanzado 1000 cosas y algo tan básico como sentarte en una mesa con tus papás y entender que el golpe que le acaban de meter a tu mamá es violencia, ¿no? O el entender que, no sé, 1000 cosas. Hablamos también de las preguntas que recibimos muchísimo en Violeta sin filtro son de sexualidad, que muchas veces esconden violencia. Recibimos una que decía, ¿cómo sé si me violaron o estoy exagerando? Probablemente no estás exagerando y te cuestionas eso porque en tu casa ese es el lenguaje que escuchas constantemente, eso es lo que reiteran el mensaje una y otra vez. Entonces empezar a, volviendo a lo mismo, empezar a cuestionarnos, empezar a hablar de estos temas tan humanos y básicos que todos nos cuestionamos y muchos no se atreven a hablar en voz alta, ¿no? Por un tema de control, de status quo, de qué dirán, ¿no? Al final son conceptos inventados que controlan nuestra conversación en lugar de enfrentarlo y crear ambientes más seguros. Y una cosa que también me llama la atención es esto que mencionas, ¿no? No importa la generación, no importa el nivel social, etcétera, se da parejo en la sociedad. Se da parejo. Y algo muy alarmante es que la gente piensa que en niveles socioeconómicos altos no pasa. Y hay estadísticas que comprueban que pasa igual, pero se habla menos justo porque hay mucho más estigma, porque hay como mucho más nombre y prestigio o hasta masculinidad que perder si se habla. Entonces eso es algo también a poner un foco y cuestionarnos el por qué. Bueno, ya me decías, por ejemplo, ya me dabas un ejemplo de una de las preguntas que recibiste, pero en este tiempo y en las pruebas que han hecho y demás, ¿cuáles son los temas más recurrentes que se dan en una herramienta como estas y que nos habla de pues, la problemática hacia dónde está más enfocada? Pues sí, justo antes de lanzar hicimos muchas validaciones en diferentes focus groups de poblaciones completamente distintas para entregar un producto de valor, ¿no? Y estar seguros de que lo que íbamos a sacar el 25 fuera algo relevante y necesario. Siempre digo que como no es un chatbot de ropa, no puedes regresar las botas si no te quedaron bien. Entonces tienes que dar un producto que esté al tiro de las necesidades. Entonces, escuchamos mucho lo que la gente quería platicar. Creo que más que nada es estos como micropautas de violencia que se esconden en el día a día. Por ejemplo, los micromachismos ha gustado muchísimo. Es la sección con la que más han interactuado y que está padre porque puedes escucharlos. Grabamos notas de voz y puedes escucharlos y entonces de repente te identificas con una de esas frases que escuchaste que alguien dijo en una conversación o que probablemente tú también la usaste. Relaciones tóxicas también. El término de relaciones tóxicas es algo que lo escuchamos todo el tiempo, o es tóxico, soy una tóxica, o estas frases, yo cada vez que le escucho sí se me enchina el cuerpo del coraje porque no es tóxico, es violento, ¿no? Entonces el llamar también las cosas como son, las relaciones tóxicas son muy populares en las conversaciones del chatbot, y la parte de sin filtro, la parte de preguntar abiertamente lo que quieras y que nadie te va a juzgar y te van a entregar una respuesta de calidad. ¿Cómo financian este proyecto? O sea, decías que entraron a unos concursos para tener el capital semilla. Uno fue Ponte la Verde, ¿el otro cuál fue? El Alibaba Global Get Challenge. Que además fueron concursos importantes. ¿Cómo, además de este capital semilla, cómo se sostiene un proyecto como este? Pues en este momento creo que distribuimos bastante bien el capital semilla para que nos dure unos meses después del lanzamiento, pero creo que empieza con la concientización. O sea, queremos concientizar empresas de universidades de que es un problema real y que necesitan soluciones basadas a la medida de lo que está pasando en sus ecosistemas. Entonces, cuando
podamos llegar con las universidades y ofrecerles a Violeta y decirles, o sea, como que te tropicalizo o personalizo a Violeta para tal universidad. Y tu gente de recursos humanos y de capacitaciones y, o sea, los como factores y los personajes clave de cada ecosistema tengan un dashboard en el que puedan ir viendo lo que está sucediendo, ¿no? Las interacciones con Violeta, lo que dicen estas interacciones, van a poder crear soluciones hechas para ellos, hechas para su situación, para su entorno, para su ambiente, porque también pues, no es un molde, o sea, cuando hablamos de capacitaciones de violencia, no es lo mismo dar una capacitación aquí que en la Costa Chica de Guerrero, o en la Sierra Tarahumara, o en Nueva York. O en, ¿no?, Querétaro o en Puebla, ¿no? Sí, totalmente, o sea, donde te vayas, o incluso dentro de la Ciudad de México, por diferentes áreas. Entonces tenemos que empezar a medir lo que queremos solucionar para poder dar como soluciones hechas a la medida y a las necesidades. Eso está súper interesante, ¿no? Y digo, también, por ejemplo, una empresa de tecnología, una empresa de belleza, un supermercado, son diferentes ambientes, ¿no? Lo tienes que personalizar. Bueno, por ejemplo, hoy en día que hay una legislación nueva en lo laboral sobre estos temas precisamente, esto cae muy bien, ¿no? Claro, esto va como, diría el clásico, como anillo al dedo, ¿no? Sí, que ya no podemos usar mucho esta frase, exacto, pero sí, la NOM 035 justo viene muy de la mano con lo que estamos promoviendo. Y al final es eso, porque la violencia baja el rendimiento de los empleados de las empresas y muchas veces se trata como un tema de salud mental o como un tema como completamente externo y no relacionado a la violencia. Pero siempre doy un ejemplo de un policía, por ejemplo, que les dan estas capacitaciones de perspectiva de género y de cómo tratar a las mujeres en la calle. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en su casa? O sea, llega y probablemente golpea a su mujer, ¿no? O eso vio cuando era chiquito y eso lo ve normal. Entonces, empezar a entender qué pasa, ¿no? En estos primeros tejidos sociales para mejorar el común, ya sea en empresas, en universidades, en instituciones, en academias, en lo que sea. En los concursos, ¿qué les decían? Que cuando iban por las etapas, cuando iban presentando el proyecto en las etapas y demás, ¿qué retroalimentación tuvieron? Fue muy loco los concursos. El primero, el de Ponte la Verde, pues fue un concurso muy, muy lindo y muy noble, y ahí encontramos a gente increíble que nos ha ayudado hasta hoy, como mentores que nos han ayudado hasta hoy a conectarnos con pues, gente muy importante del medio. Y ellos fueron quienes nos conectaron al concurso de Alibaba, que ese fue todo un reto, porque éramos el único equipo con un proyecto social, porque estaba enfocado al comercio online. Entonces éramos el único equipo que no vendía nada en su plataforma y que era un proyecto meramente social, con perspectiva de género y mujeres. Y llegamos a China al top 10 mundial, de más de 2,000 proyectos. Entonces, esto creo que fue como así la catapulta para darnos toda la motivación y energía y saber que lo que estamos haciendo es algo que en verdad va a aportar valor. Uh-huh. Que si hasta los chinos en un modelo como muy capitalista de su concurso nos dieron ese foro en el top 10, pues tiene mucho potencial. Y como hemos visto cómo nos han apoyado los mentores de estos dos concursos y los coordinadores y los inversionistas, como que todo nos da mucha tranquilidad, que no somos 4 niñas chiquitas haciendo un proyecto, sino que esto también es parte de un sistema violento, by the way. Sí, exacto. Estaba escuchando eso mucho tiempo, pero que lo que estamos haciendo en verdad puede aportar valor y cambiar vida. Y es que el concepto es súper chido, o sea, es un concepto súper original. Ahora que decías esto de Alibaba y demás, ¿cómo entró? Pues digo, si buscan innovación y disrupción, es curioso que este es un modelo disruptivo e innovador, y además de algo necesario que está completamente invisibilizado a la vez, ¿no? O sea, es súper interesante la idea. ¿Han sabido de algún producto similar o de algún proyecto similar en algún otro lado? Sí, justo, bueno, pues en todo este proceso hemos estado haciendo como diferente investigación y benchmarking en estos productos.
que es algo raro encontrar porque generalmente la tecnología está enfocada a resolver problemas como ambientales, como cosas más tangibles que un problema social invisible, como bien decías. Entonces, hay en México una aplicación de salud mental que también es un chatbot que se llama Yana. Uh-huh. En Estados Unidos hay uno que se llama Youper, pero están enfocados a salud mental, no a violencia en específico. Y encontramos uno en Sudáfrica que se llama Rainbow, que ese sí es para relaciones violentas, pero es mucho más informativo, no tienes estas interacciones con el chatbot. Entonces, te das cuenta, necesitas un plan de escape y te descarga un PDF de cómo hacer un plan de escape. O sea, es como más, sí, informativo y formal, por así decirlo. Aquí construyes, como decíamos, una relación un poco más íntima con el chatbot, con Violeta. Y pues en Estados Unidos están las Crisis Text Lines, que creo que ese es uno de nuestros proyectos como muy ambiciosos, llegar a ellos, que son psicólogos que te contestan una conversación a la hora que les escribas. Entonces ahí tienen un factor extra que es el factor humano, ¿no? que pueden estar contestando el tiempo, pero son una red de miles y miles y miles de voluntarios, sí. Y bueno, en este momento tú estás dedicada y el equipo de las fundadoras está dedicado 100% a este proyecto. Sí, bueno, yo soy la única que ya terminó la carrera. Uh-huh. Mis otras 3 socias están en sus últimos semestres. Ah, qué chido. ¿En dónde? En el Tecnológico de Monterrey. ¿Tú eres del TEC también? No, yo estudié la carrera en Israel, fuera. Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que también de ahí viene un poco como el factor tecnológico y de emprendimiento, ¿no? Que en ese país se respira y se siente por todas partes. Pero yo estoy de full en Violeta y Sasha, Carla y Sari están medio tiempo de estudiantes. Sasha está full también porque está programando y Carla y Sara medio y medio. Te lo preguntaba porque pues todavía hay mucha chamba que hacer, ¿no? Y este tema de la programación y de meter las respuestas y de la interacción, como decías, todavía no hay algo automatizado y lo que está medio automatizado que puedes comprar pues son cosas de ventas y de atención a clientes y demás, ¿no? Esto es completamente nuevo y además lo tienes que ir actualizando y demás. No, totalmente. O sea, nos dimos cuenta hace una semana que le picamos el ombligo a un monstruo gigantesco. Exacto. Está cayendo muchísimo y tenemos muchísimo que hacer. O sea, como bien dices, esto apenas empieza. Entonces, entre contenido que hay que estar actualizando constantemente, entre escuchar lo que la gente está queriendo buscar y leer, las alianzas, la parte tecnológica, no sé, hay muchísimas cosas que queremos y que tenemos que hacer para que Violeta se vuelva como go-to cuando necesitas. O sea, ese es como el goal, que te sientas en una situación incómoda o violenta y luego pienses, está Violeta, ¿no? A ese nivel queremos llegar. ¿Qué le pusieron Violeta? Fue igual un proceso súper largo para encontrar el nombre correcto. Empezamos poniéndole personajes de la revolución, después decidimos como no, porque pues hay mucha controversia entre si eran, ¿no? Pues mujeres fuertes o si estaban siendo igual oprimidas y violentadas. Después dijimos, no, un hombre mexicano solamente no, porque qué tal si nos expandimos a otros lugares del mundo, otras personas como hispanohablantes hablan ya con Violeta ahorita, tuvimos interacciones de Costa Rica, entonces esto quiere decir que pues esto va, ¿no? Y fue uno de nuestros como partners, como un socio que le encanta el proyecto y nos ha apoyado muchísimo con material audiovisual, que está en España, se llama Sergi, a quien se le ocurrió y dijo, ¿por qué no Violeta? Es un nombre propio, que al final queríamos un nombre propio, tiene como este diminutivo de Vi, de me puedes decir Vi, me puedes decir Violet, como que puedes jugar con el nombre y la confianza, y al final el color es un color que representa el movimiento feminista de una forma sutil. No pusimos como el morado, pero pusimos un violeta, justo porque tristemente el término feminismo está súper demonizado y castigado hoy. Y no queremos perder a toda la gente que necesita hablar con Violeta porque lo asocien directamente con algo que no es necesariamente correcto, pero es lo que está sucediendo. Entonces, pues sí, o sea, es entre un nombre propio y una palabra que ya viene con su carga, ¿no?
no te pregunté, ¿en qué año o en qué momento fue cuando empezó toda la idea? Cuando tú regresaste y viste que había necesidad de esto. Esto fue en el 2018, Ujú. principios del 2018. Ok, eso es importante porque fue antes de la todavía no empezaba la coyuntura que vivimos en el momento actual. Ahorita que mencionabas esto del feminismo y demás. Sí, sí, totalmente. Creo que llevamos como en una lucha, no me gusta decirle lucha ni siquiera, pero como anticipada de un feminismo, le digo constructivo, ¿no? Porque no venimos como a callar, sino venimos a hablar de todo esto que no se habla y a hacer ver a través de la conversación las pautas machistas, patriarcales, violentas, etcétera, etcétera. Pero siempre con un enfoque de habla y escucha. Buenísimo. Oye, pues está súper interesante el tema, ahorita se nos está terminando el tiempo, pero me parece súper relevante que exista una herramienta como esta, con el tono, con la mentalidad, con el aspecto tecnológico que le están dando, y esta onda de hacerlo, de querer hacer las cosas bien, ¿no? De que no es un rollo ni activista, ni de mercadotecnia para lanzar una marca o algo por el estilo, sino es ese rollo auténtico. Yo me quedo con eso, me parece espectacular que lo tengan así y creo que ese es el gran diferenciador de Violeta. Sí, creo que nos leíste muy bien y te agradezco mucho el espacio, Carlos. Me encantó platicar contigo. Oye, padrísimo, y bueno, es un tema que da para mucho. Ahorita estábamos hablando de la presentación de la herramienta, pero me parece súper interesante poder tratar estos temas más adelante aquí y en otros espacios. Entonces, espero que no sea la última vez que platiquemos. Seguro, un honor para nosotras platicar contigo. Padrísimo, muchísimas gracias. Pues ella es Floreta Mayerson, ella es cofundadora y CEO de Violeta, esta plataforma interactiva para detectar situaciones de violencia. Muchísimas gracias y bueno, reitero que no sea la última vez que platiquemos. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien.